Capítulo 2. Principios fundamentales de la resurrección. En este capítulo se considerarán los principios fundamentales de la resurrección. Todos los principios, según su importancia, se dividen en 4 grupos. El primer grupo corresponde al primer nivel, es decir, el más importante. Luego están los niveles segundo, tercero y cuarto. Los títulos de los principios estarán en mayúsculas. Después de cada principio habrá una expresión numérica entre paréntesis, por ejemplo, 3.5. Esta expresión nos indica que el principio pertenece al tercer nivel y tiene el número secuencial de 5. Al final del capítulo, los principios fundamentales de la resurrección se organizarán secuencialmente por niveles. Comenzamos con los principios del primer nivel. Nivel 1. En la introducción ya se mencionó que la tarea principal en la vida de un ser humano es elevar el nivel de la conciencia. Elevar el nivel de la conciencia es la verdadera forma de cambiar a uno mismo y el mundo que nos rodea. Hoy en día se supone que el mundo que nos rodea es independiente de nosotros y que existe por sí mismo. O sea, como que existe de forma objetiva, por así decirlo, y que el hombre solo tiene que estudiarlo, estudiar sus leyes para poder utilizarlas en beneficio de los hombres. De hecho, esto no es exactamente el caso. Vamos a considerar por qué los seres humanos tienen esta percepción.
El hombre ve que el sol sale cada mañana y se pone por la noche, que las estaciones cambian regularmente en secuencias, que la estrella polar y otras estrellas están siempre en el mismo lugar del cielo, y si se suelta un objeto, eh, como ocurrió con la famosa manzana de Newton, esto siempre cae al suelo. Todos estos fenómenos ocurren constantemente una y otra vez y las personas tienen la impresión de que son independientes de su existencia, que son unos fenómenos objetivos más allá del control de su voluntad. Es decir, que está tratando con un mundo objetivo que existe independientemente de él. Y esto precisamente es el gran engaño del hombre. Para saber cuál es la situación real, es necesario introducir la noción de la conciencia colectiva. La conciencia colectiva es la conciencia unida de todas las personas, más adelante veremos que la conciencia colectiva puede incluir la conciencia de otros seres como los animales y en general la conciencia de todo lo que existe. Dentro de la conciencia colectiva existen percepciones estables. Estas percepciones son estables porque son una especie de media. Es decir, lo que resulta de promediar sobre una población entera. Para ver lo que quiero decir, vamos a ver algunos ejemplos concretos. Imaginemos que lanzamos una moneda al aire. Podemos decir con certeza cuál será el resultado del lanzamiento, cara o cruz. Si la moneda es estándar, es imposible decir de antemano lo que sucederá. Y si lanzamos una moneda, por ejemplo, 7 veces, lo mismo. Puede caer varias veces cara y en cruz otras tantas. Incluso puede ser que las 7 veces caiga cara
y o viceversa, las 7 veces caiga cruz. Si establecemos una relación entre el primero de caras y perdón, el número de caras y el número de cruces, no podemos, sin clarividencia, predecir este valor en los casos anteriores. No podemos saber cuál será el valor después de, por ejemplo, 7 lanzamientos de una moneda. Sin embargo, si se lanza una moneda unas cuantas miles de veces, podemos decir de antemano que la relación entre el número de caras y el número de cruces tenderá a la unidad. Si se lanza la moneda unas cuantas millones de veces, el número es prácticamente uno. Resulta que con una gran cantidad de lanzamientos se puede predecir el resultado. Y esto no es un accidente. La cuestión es que una gran cantidad de experimentos, una gran cantidad de lanzamientos eh, hacen que surjan las llamadas regularidades estadísticas. Así que con algunos experimentos aislados no se puede detectar ninguna regularidad. El resultado es aleatorio. Pero si el número de casos es muy grande, entonces surge un modelo llamado patrón estadístico. Hay muchos patrones de este tipo a nuestro alrededor. Por ejemplo, vamos a fijarnos bien en el teclado de una computadora. Es posible que las letras del teclado no se encuentren en orden alfabético. Están dispuestas de forma peculiar, aparentemente según alguna regla. Pero ¿cuál es esa regla? Las letras más utilizadas están en el centro, las menos utilizadas en los bordes. Evidentemente, los dedos índices son más fáciles de emplear que los meñiques, por lo que las letras más utilizadas se colocan en el centro. ¿Cómo se puede saber cuáles son las letras más utilizadas?
Por ejemplo, se podría hacer que una computadora leyera muchos libros y determinara qué letras aparecen con mayor frecuencia, cuáles son los que hacen con menos frecuencia y cuáles son muy raras. La computadora puede calcular la probabilidad de que cada letra aparezca en el texto. Y las letras con mayor probabilidad de aparición se colocan en el centro mismo del teclado. Tome nota de esto. Si se pregunta qué probabilidad hay de que una letra, por ejemplo la A, aparezca en una palabra que elija de un texto, no obtendrá ninguna respuesta. Pero si tomamos muchos libros con muchas palabras y de acuerdo con ello, pues muchas letras también, surgirán regularidades estadísticas y para la letra A podemos determinar la probabilidad de que aparezca en el texto. Estos datos también pueden ser utilizados por las imprentas para hacer cajas de tipografía. No es necesario poner todas las letras del alfabeto en los mismos números. Puede hacer las letras en cantidades proporcionales a su probabilidad de aparecer en el texto. La misma idea se utiliza también para la recopilación de las palabras de frecuencia lingüística. La computadora, después de leer muchos libros, en particular a los clásicos, puede hacer una lista de las palabras más utilizadas. Estos diccionarios son muy útiles cuando se estudia una lengua extranjera. Las 3.000 palabras más utilizadas en inglés, por ejemplo, abarcan aproximadamente el 90% de su texto de ficción. Por cierto, el diccionario de Webster contiene varios cientos de miles de palabras. Podemos ver cómo el uso de estas regularidades estadísticas puede simplificar el estudio de idiomas. Son solo 3.000 palabras, pero las más utilizadas, y ya usted puede leer y comunicarse. Así que volvamos al tema principal.
Cada persona tiene sus propias ideas, ideas sobre todo, y que pueden ser muy diferentes de las de otra persona. Pero si se toma a toda la gente, que es una cantidad enorme, hay un promedio de estas percepciones. Como resultado de ese promedio, en la conciencia colectiva existe una concepción fija de las cosas. eh, y esta percepción es percibida por la gente como una realidad objetiva. Es la persistencia de esta imagen resultante la que crea la ilusión. Aunque es simplemente el resultado de promediar una gran cantidad de objetos, en este caso el resultado de promediar las imágenes que existen en la mente de las personas. Cuando realizo, por ejemplo, un diagnóstico de alguien que acude a mí en busca de ayuda, puedo ver que su comportamiento cambia constantemente, a menudo dentro de un rango muy amplio. Pero si la persona es llevada inmediatamente a una radiografía o algo así, el monitor muestra una imagen muy consistente en la pantalla. El hecho es que el dispositivo de lecturas relacionadas con las percepciones de la conciencia colectiva nos dan una situación determinada. Entonces hemos llegado al punto de formular uno de los principios más importantes. Nuestra conciencia percibe como realidad lo que existe dentro de nuestra conciencia. Cuando usted está pensando, lo que está pensando es tan real para su conciencia como lo que ocurre a su alrededor, como lo que ve con sus ojos, es decir, con su vista normal. Este principio es fundamental.
porque cuando se combina lo que se piensa con lo que ocurre en la realidad externa, supuestamente objetiva, cuando se combina esto a nivel de la acción, entonces se pueden materializar objetos, se puede resucitar. Hay dos realidades. La realidad en la conciencia y la realidad fuera de la conciencia es otra. Esto es lo que se percibe como algo estable. Y tiene que comprender que todos los objetos del mundo, digamos una mesa, una silla, un coche, todos estos objetos, cada parte de ellos, cada elemento del mundo, están construidos sobre la conciencia combinada de las personas vivas. Así que si se cambia tan solo una parte de la conciencia, el mundo empieza a transformarse. Así que, por cierto, es necesario transformar sin destruir, sino cuando sobre la base de un conocimiento, sino creando sobre la base de un conocimiento constructivo. Así que cuando miramos el mundo que nos rodea, lo que vemos en realidad no es un punto fijo en el tiempo, sino el resultado del proceso del promedio, el espacio más cómodo para todos los que viven en él, con todos los objetos que hay. O sea que percibimos una realidad colectiva en el espacio y el tiempo. Y así nuestra Tierra, por ejemplo, o los cuerpos físicos, son solo una consecuencia de la unión de todas las conciencias humanas, o más bien de todas las conciencias en general, tanto de los seres humanos como de los demás. Y si somos conscientes de este principio, podemos decir que la resurrección es el complemento tecnológico adecuado para la estructura de la conexión global. Así que una vez más, todo lo que existe a nuestro alrededor, la Tierra, el Sol, las estrellas, el espacio, el mundo entero, están realmente construidos sobre una estructura de conciencia que incluye la conciencia del Creador.
Así que cuando sabemos lo que es el espíritu, lo que es la conciencia, podemos resucitar. Podemos crear espacio, podemos construir el mundo, podemos llevar a cabo cualquier acto creativo. Prácticamente es posible cambiar toda la realidad porque en un momento dado la realidad fue creada por la conciencia conjunta de cada individuo y la conciencia de cada objeto de información. Así que para poder resucitar, para tener la inmortalidad, para que todos puedan tener una vida feliz, todos tienen que adoptar este punto de vista, todos tienen que decidirse por este camino. Y cuantas más decisiones se tomen para elegir tal camino, el camino de la vida eterna y feliz, cuanto más rápido se comienza a transformar la realidad en esta dirección. Así que si inculcamos en la conciencia colectiva que la destrucción es imposible, que todo el mundo tiene que resucitar y que la vida tiene que ser eterna, es así como funcionará. Porque cuando esto se convierte en la norma, es decir, cuando se convierte en parte de la conciencia colectiva, en uno de sus parámetros, en una de sus posiciones, entonces esa posición será como parte de la conciencia colectiva y se estabiliza y empieza a ser aceptada como realidad objetiva. La realidad física, es decir, la realidad objetiva como tal, no existe. Lo que parece ser una realidad objetiva, en realidad es creado por la estructura del espíritu y de la mente, porque la conciencia simplemente acepta como realidad lo que existe en la conciencia. Así que, de nuevo, nuestra Tierra, por ejemplo, es solo una proyección de la conciencia colectiva en uno de sus parámetros.
La Tierra puede ampliarse, por ejemplo, utilizando la conciencia colectiva para crear más tierras, más espacios. No me detendré en esta cuestión en detalle. Se trata en mis libros sobre el orden del mundo, pero aquí me limitaré a